afternoon, guys. Well, welcome a new time in my channel. In this time, we are gonna talking about a new topic. Uh, I understand that so many times we can or we are so confused because we are repeating the same topic, but I'm going to explain to you, or I am explaining about this repeated topic because it's depending the different grades that are taking classes. But in this opportunity, the class is for 8th grade, and that's why if you can see in the first slide, we are going to talk about simple present, present continuous, simple past, in the future we're going to. Please pay attention for each structure that we are going to use for every topic in this presentation. Welcome again to my channel, and go ahead for the presentation. As I told you before, in this presentation, we are going to talk about the simple present tense. And we are going to use the affirmative, the negative, and the interrogative forms. Pay attention because I'm going to explain each form. That's why you have to be ready to understand. Come on. En esta oportunidad, chicos, vamos a hablar acerca del presente simple. Así que por favor presten atención a cada una de las estructuras que vamos a presentar en esta presentación, ya que esto les va a ayudar a entender, comprender de qué forma se escriben oraciones en presente simple. Por favor, vean cada uno de los recuadros que están en la primera slide que vamos a utilizar. Y como ustedes pueden observar, la primera estructura es acerca de la forma afirmativa o positive form, donde al igual que en las otras presentaciones he explicado la estructura de las oraciones tanto en inglés como en español, consta de tres elementos. El primero es el sujeto, que es la persona de quien se va a hablar. Después sigue el verbo, que es la acción. Y por último tenemos el object o predicado, que es lo que se habla acerca del sujeto. Entonces, presten atención en cada uno de los tiempos que vamos a presentar en esta oportunidad, ya que la estructura no cambia. Esto es como es un pattern that you are gonna follow. Es como un modelo que ustedes van a seguir en cuanto a oraciones. ¿Por qué? Porque en todas las oraciones consta de sujeto, verbo y predicado. But in English, it's so different in the structure because in some cases, for example, in the future case, we are going to use some auxiliary verbs that are going to support us to form the specific tense. It's the same one in the simple past because in the simple past to form the negative and the interrogative forms, we are going to use the auxiliary verb. It's the same in the simple present tense. If you looking in this presentation, in the affirmative, only we are going to use the verb in the exactly form. En la presentación de la forma afirmativa, ustedes pueden observar que el verbo se presenta tal y como se escribe. Entonces, tenemos su estructura, subject, que los sujetos son yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, o pueden ser sustituidos por nombres de personas. Tenemos el verbo, the verb, y tenemos el predicado, que eso depende del contexto de lo que vamos a hablar. Tenemos la forma negativa, que como les decía al inicio, la formamos utilizando el verbo auxiliar do or doesn't, depende de la primera, segunda o tercera persona. Utilizamos los sujetos, I, you, he, she, it, we, you, they. Utilizamos el auxiliar, verbo auxiliar do or doesn't para la tercera persona. Y utilizamos el verbo principal y el complemento que puede ser
de acuerdo a lo que se está hablando en la oración. Y tenemos la forma interrogativa que primero va el verbo auxiliar, que es does or do. Y como ustedes pueden observar, el does, cuando utilizamos does, cuando hablamos de she, he or it, y cuando utilizamos do para referirnos a primera persona, segunda y el plural. Espero que comprendan cada una de las presentaciones, las estructuras, de qué forma se utilizan, para que podamos aprender a hacer oraciones. Let's continue. I include the days of the week and the months of the year because if we are talking about some activities, we can use these words. For example, if you want to say, I want to go to the university on Monday, or I want to go to the beach on Saturday, that's why I include the days of the week. Or if you want to go to visit your grandma or your mom, you're gonna say, okay, I'm going. I visit my mom on July or every July or every February or every May, depending that the what are you talking about. Okay, that's why I include this. Los días de la semana y los meses del año para que ustedes puedan ir aprendiendo vocabulario que les va a servir a la hora de escribir una oración. Let's continue. I also include the seasons of the year, las estaciones del año, las incluyo igual porque es vocabulario que les puede ayudar o servir para formar oraciones utilizando las estructuras de cada uno de los tiempos. Please, you have to practice every vocabulary because it's going to increase your knowledge, it's going to develop your speaking skill uh, to speak in English with whatever person in this world. Let's continue. As I told you before, in this presentation, I include four tense, I think. The first one was a simple present, and now we are going to talking about the present continuous. Incluí el presente simple al inicio porque es la estructura o el presente simple es el que utilizamos para hablar de actividades habituales o de la rutina diaria que hacemos en nuestro vivir diario. Y ahora vamos a hablar acerca del presente continuo, que es el que utilizamos para hablar de actividades que están pasando en el momento. For example, what am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo ahorita? I'm explaining the class. Estoy explicando la clase, or I am teaching the class, or I am talking with you, whatever do you want to understand better. But in this case, we're going to talk about the present continuum, the affirmative, negative, and interrogative form. That's why you have to pay attention. Come on, let's go with the other slide. As I told you, this is the structure for the present continuous tense. Esta es la estructura para el presente continuo. Igual que el presente simple, la estructura va con sujeto, verbo y predicado. En este caso, el presente continuo es formado utilizando el sujeto, como les decía, el verbo está formado por un auxiliar, que en este caso utilizamos el verbo to be. Como ustedes pueden observar en la forma afirmativa, el verbo to be está conjugado como am, is, and are, que ustedes poco a poco irán aprendiendo cuando usamos am, cuando usamos is, y cuando usamos are. El am es para primera persona, is es para tercera persona, que la tercera persona es he, she, it, y el are lo utilizamos para el plural y segunda persona. Igual que en la forma afirmativa del presente simple, va sujeto, I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos el verbo que está formado por verbo to be más el verbo principal con ing. En este caso, como ustedes pueden observar, tenemos I'm starting, I am starting, estoy iniciando, I am starting, he, she, it is starting, and you, they, and we are starting. Pueden observar la diferencia del presente simple, presente continuo, es que le agregamos ing al verbo principal y utilizamos el verbo to be para formar la estructura. Lo mismo es para la forma negativa. En la forma negativa lo único que cambia es que le agregamos el not
después del verbo y decimos I am not starting. Yo no estoy iniciando. Y lo mismo para la forma interrogativa. Iniciamos con el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, am, después el sujeto, después el verbo principal con ing y el complemento. Please pay attention. Come on, let's go. In this slide, I'm presenting some verbs that we are using with ing. En esta parte les presento una lista de verbos utilizando ing. Cómo se conjuga el verbo con ing. Let's continue. Well, the next topic for this presentation is the simple past, in the same way, affirmative, negative, and interrogative. But in this case, we are going to use the regular verbs and irregular verbs. Vamos a notar la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares en pasado. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia a la hora de utilizar los verbos regulares. Una de las mayor o una de las más grande diferencia a utilizar verbos regulares es que todos los verbos regulares agregamos ed al final. Eso va a ser más fácil para ustedes entender cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Todos los verbos regulares se le agrega ed al final para formar el pasado. Lo contrario de los verbos irregulares, que por eso se llaman irregulares, porque su estructura cambia cuando usamos el pasado. Let's continue. Simple past tense. En este caso tenemos lo mismo, la misma estructura, sujeto, verbo y predicado, pero en este caso utilizamos el verbo en pasado. As I told you before, the regular verbs are ending in ed. Como les dije al inicio, los verbos regulares terminan en ed. Y tenemos la forma afirmativa, sujeto, más el verbo en pasado. La forma negativa cambia porque la forma negativa utilizamos el auxiliar o el verbo auxiliar d, que en la oración afirmativa es do, pero al convertirlo a pasado es d. Entonces, utilizamos el d más not y el verbo en presente. Ya el verbo no va en pasado en la forma negativa, perdón. Lo mismo sucede en la forma interrogativa. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar toma el lugar del pasado del verbo principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando formamos la estructura negativa, el verbo auxiliar did not es el que va a ir en pasado y el verbo principal va a ir en presente. Lo mismo pasa con la forma interrogativa. Utilizamos el auxiliar did al inicio de todas las oraciones, después el sujeto y después el verbo principal en presente. I hope that you can understand. If you have some question, please write a comment below to the video and I'm gonna answer every question that you have, please. Let's go. In this case, as I told you, we have three ways to pronounce the regular verbs. La única diferencia en los verbos regulares es que tenemos tres formas de pronunciar la terminación ed. Por ejemplo, todos los verbos que terminan en T y D, la pronunciación del ed es id. Por ejemplo, tenemos want y al agregarle ed es wanted. Tenemos d, need, needed. Presten mucha atención. Yo sé que va a ser un poquito más difícil entender de esta forma, pero cuando volvamos a clase va a ser más fácil repasar esta parte. Tenemos que todos los verbos que no tienen sonido vocálico, que en English are voiceless sound, que en inglés son sonidos que no tienen vibración. Por ejemplo, la P, cuando ustedes colocan sus dedos en la garganta, ustedes van a pronunciar cada una de estas letras y van a notar que no tienen vibración. Por ejemplo, la P. Entonces van a ver todos los sonidos que no tienen vibración. Entonces la terminación ed la vamos a pronunciar como una letra T. En este caso tenemos held, held. Tenemos looked, looked. Tenemos loud, loud, lost, lost. Tenemos washed, washed. Tenemos kissed, kissed. And fixed,
fixed. Y la última terminación ed que pronunciamos sería los sonidos que tienen vibración. Por ejemplo, cuando usted pronuncia la letra L, coloca sus dedos en su vocal trap y empieza L, L, M, N, R. Entonces van a sentir que sí tienen vibración. Entonces la pronunciación va a ser una D. Por ejemplo, tenemos el verbo cold, 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 cold. Escuchen bien la pronunciación, solo se pronuncia la D al final, no se dice called, se dice cold, cold, offered, offered, damaged, damaged, loved, loved, used, used. You have to pay attention in this case because you're going to identify or you have to learn every ending to understand better when you're going to pronounce correctly each verb. Please, if you have a doubt, write down a comment below to the video, and I'm gonna answer you. Let's continue. It's different in the irregular verbs. In the regular verbs, only you have to know, you have to learn how it's written in present and how it's written in past. For example, the verb to be is an irregular verb because when you write this verb in past, it was in word. That's why it's irregular because it changed in the past. El verbo to be es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque los verbos irregulares cambian su estructura cuando los pasamos al pasado. Por ejemplo, en presente, verbo be, y en pasado es was en were. Tenemos become, en pasado es became. Tenemos did, en pasado, en presente es do, en pasado es did. That's why are irregular verbs. Por eso se llaman verbos irregulares, porque su estructura cambia cuando los convertimos a pasado. Let's continue. And the last topic that I told you we are going to explain in this presentation is the future with going to. Cuando utilizamos el futuro con going to, cuando hablamos o cuando hacemos planes que vamos a realizar, que estamos seguros que lo vamos a realizar. Por ejemplo, si usted dice, I'm going to celebrate my birthday. Voy a celebrar mi cumpleaños, algo que está seguro porque ya lo está planificando, ¿verdad? O I'm going to finish the school in November. Voy a terminar la escuela en noviembre. Son planes que ustedes en realidad los han hecho, por eso se llama el futuro con going to, lo usamos para hacer planes. Igual vamos a utilizar en affirmative, negative and interrogative. Pay attention. La estructura afirmativa es sujeto, como siempre, el verbo to be lo vamos a utilizar como un auxiliar con el going to. Y ahí está la conjugación. Recuerden que la conjugación del verbo to be es am, is, and are. Y tenemos el verbo going to, que va a ser un auxiliar también. Tenemos el verbo principal y el complemento. Por ejemplo, la primera oración afirmativa dice, I'm going to live in New York the next year. Como les decía, son planes, por eso utilizamos el futuro para hacer planes. Dice, yo voy a vivir en Nueva York el próximo año. Es un plan, ¿verdad? Puede ser que ya usted planifique, dice, yo el otro año me voy a ir a vivir a otra ciudad. Entonces, por eso utilizamos el verbo, la estructura del futuro con going to para hablar acerca de planes que estamos haciendo. La forma negativa sería they are not going to visit friends the next summer. No voy a ir a visitar Francia el próximo verano. Igual, recuerden que I am not going to. Siempre vamos a utilizar el not después del verbo auxiliar are en la segunda estructura. Y tenemos la forma interrogativa que sería Are you going to work in a bank? ¿Vas a trabajar en un banco? Esos son planes que hacemos, ¿verdad? Are you going to go work in a bank? En la forma interrogativa va el sujeto, perdón, va el verbo auxiliar al inicio, después el sujeto, el going to y el verbo principal y el complemento. Así que espero hayan entendido y comprendido esta clase. Yo sé que es un poco muy rápida, pero
En cada una de las slides van a, por favor, presten atención a cada una de ellas, tomen notas si se requiere para que ustedes tengan una mejor comprensión de cada uno de los temas. Y at the end, I wrote some time expression that we are going to use in every in every tense. We have the past, the present, and future. In the past, at living times ago, the day before, yesterday, recently, in 2011, yesterday, son expresiones de tiempo de acuerdo a cada uno de los tiempos que hemos estado viendo. En future, for example, next month, next year, in a hour, whatever it is. Nowadays, in present, this day, right now, as we speak today, this week, this month, this year. Estas son expresiones de tiempo que les van a ayudar a la hora de hablar de acuerdo a la estructura de cada uno de los tiempos. I hope that everybody can understand every topic. If you have questions, as I told you before, you can write down the questions and I'm going to answer in the next class. Thank you so much for watch this video, and I ask you if you can share this video with your friends, and you can share this video with this channel, sorry, with your friends, to support or to help to other people to understand, learn something about English. Please share this channel, Mr. Zap, to other ones. I'm gonna share this video on Facebook, and I'm gonna share this video on the WhatsApp group for all the people that can support me to share this channel. Please, thank you for watch this video. Bye.